Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Quiero invitarles, si es tan amable, a abrir su Biblia en el libro de los Salmos, en el Salmo número 143, por favor. En este día yo quiero compartir con ustedes un tema que se llama la voluntad de Dios, el Dios que guía a su pueblo. ¿Cuántos saben que Dios guía a su pueblo? Amén. Vamos a leer Salmo 143, verso 10, por favor. Dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Así como otros aspectos del carácter de Dios, mis hermanos, que ya hemos visto, su voluntad es uno más y muy importante también, que debemos escudriñar, debemos saber en qué consiste la voluntad de Dios, porque conocer la voluntad de Dios es conocer a Dios. ¿Está de acuerdo con eso? Conocer la voluntad de Dios es conocerlo a Él. ¿Qué es voluntad? Voluntad, en base a una definición humana de un diccionario, es lo siguiente: es la potencia del alma que mueve a hacer o no hacer una cosa. Es la elección hecha por el propio dictamen o gusto. Es la disposición o mandato de una persona. Es la intención o resolución de hacer una cosa. Y es también la elección de una cosa sin precepto o impulso externo que obligue a ello. Eso es voluntad. Dios, en su sabiduría, creó al hombre con libre voluntad. ¿Cuántos tienen libre voluntad? Nos creó con libre albedrío, ¿verdad? Él es sabio y así nos creó, con libre albedrío. Sin embargo, aunque esto es bien sabido por nosotros, debemos estar conscientes de que si somos guiados por Dios en todo tiempo, cumpliremos no solo los buenos objetivos que nos proponemos, sino que cumpliremos un plan, el plan más alto al que cualquier ser humano pueda aspirar cumplir. Y ese es el plan que está en la perfecta voluntad de Dios. ¿Verdad que sí? En la Biblia, nuestro precioso libro, se pueden encontrar formas diversas en las que está definida la voluntad de Dios, en las que está escrita. Pero todas ellas, todas esas definiciones que encontramos nos llevan a una sola conclusión. Y es muy interesante, yo quiero invitarle a verla. Vaya conmigo, por favor, para comenzar a 1 de Samuel 13. 1 de Samuel, capítulo 13. Esta es la ocasión en que el profeta Samuel es enviado por Dios. Él no hacía nada que Dios no le enviara a hacer, con el rey Saúl. Usted conoce la historia del rey Saúl. Los que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Yo quiero comentarles que el rey Saúl era un rey muy particular, muy especial. Si no han escuchado nunca de él, bueno, pues es un rey a quien Dios exhortó a través de Samuel por no obedecer lo que Dios le decía. Y en 1 de Samuel 13, verso 13 también, dice así: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. El rey Saúl, mis hermanos, era un rey que no hacía la voluntad de Dios, porque no lo amaba. ¿Me escuchó? El rey Saúl era un hombre que no hacía la voluntad de Dios porque no lo amaba. Y no lo amaba porque no lo conocía.
Es imposible no amar a Dios después de conocerlo, ¿verdad? Y esa fue la razón por la que fue arrastrado a hacer su propia voluntad. Esa fue la razón. Y Samuel le dijo: Jehová se ha buscado, Saúl, un varón diferente a ti, un varón que es conforme a su corazón, le dijo Samuel. Mire, me gusta mucho la versión en inglés. No sé si a usted le gusta leer a veces en otros idiomas o versiones. La versión en inglés traducida al español de esta característica de David dice: el Señor se ha encontrado un hombre que camina tras el propio corazón de Dios. Como si, como cuando juegas con un perrito, ¿verdad? A darle una galleta, y a donde muevas la galleta va la vista del perrito, ¿verdad? Y mira para acá y mira para acá. Como si de esa manera David siguiera a dónde va el corazón de Dios. Eso significa, y es una traducción muy sorprendente, ¿no? Escucharlo de esta manera. Un hombre que va tras el propio corazón de Dios. Quiero preguntarle, ¿tiene Dios corazón? ¿Cuántos creen que sí? Sí, porque nos hizo a su imagen, ¿verdad? Nos hizo a su imagen. Pero ¿qué significa aquí el corazón de Dios? Aquí, ¿qué significa el hecho de que Samuel dijo un hombre conforme al corazón de Dios? La palabra corazón aquí, en el hebreo antiguo, es una palabra que se dice levab, muy interesante. Es una palabra que se refiere al órgano más interno del hombre. Es el corazón también usado, la palabra levab, muy ampliamente para referirse a los sentimientos de alguien, para referirse al intelecto, y de manera similar para cualquier cosa central que está sintiendo un hombre, una mujer, su corazón, inclusive la voluntad. Hombres de Dios como Samuel, de quien estamos hablando, ¿verdad? Que plasmaron en la Biblia la palabra levav, que se referían a ese vocablo hebreo, como Samuel en este caso, lo usaron refiriéndose al órgano del cuerpo humano en donde ellos pensaban en aquel entonces, y lo interpretaban así, que era el lugar en donde el hombre guardaba lo más profundo de su ser, y en este caso Dios. David era un hombre que sabía lo que Dios sentía en su corazón, así lo podemos decir, ¿verdad? En este sentir del corazón están, dice el significado hebreo, están el alma, el ánimo, el deseo, el entendimiento, la inteligencia, los propósitos y la voluntad. Ahí están en el corazón, y en este caso del corazón de Dios. El verso que usted y yo leímos al principio es de David, ese hombre de quien estamos hablando. Léalo conmigo nuevamente, mi hermano, por favor. Salmo 143:10. Tal vez lo apartaste ahí con un listón de tu Biblia. Ábrelo y vamos a leerlo otra vez. Dice, Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres ¿quién? Mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Aquí la palabra voluntad es una palabra que significa ser aceptable, significa deleite, significa agradar, contentar, y también significa satisfacer una deuda, complacer y someterse. Es decir, es como si David dijera entonces: Señor, tu voluntad es mi deleite, es algo que debo hacer. Cuando tú debes algo, tienes que pagarlo, ¿no? ¿Te has fijado que decimos debo obedecer a Dios? Cuando tú dices debo, es porque tienes que pagar, ¿sí o no? Un pagaré, hoy nomás deberé. Un pagaré se firma porque tú te comprometes a pagar, ¿verdad? Lo debes. Y si tú dices yo debo hacer la voluntad de Dios, como decía David, es porque él sabía el centro de lo que le estaba diciendo a Dios. Yo debo y quiero pagar al Señor para como satisfacer una deuda. Así la voluntad de Dios. Quiero preguntarle otra cosa, hermano. ¿Por qué debemos buscar y hacer la voluntad de Dios? ¿Alguno de ustedes podría pensar en algo ahora mismo? Tal vez a algunos de ustedes no se les ocurre nada porque no aman la voluntad de Dios, pero ese es el reto este día.
¿Por qué debemos buscar y hacer la voluntad de Dios? Tú puedes decir, yo quiero hacerla, Julio, porque Él me salvó. Me sacó de un lugar de drogas, de perdición, de promiscuidad. Me sacó de lo peor, Julio, por eso yo quiero hacer su voluntad. Esa es una buena razón. ¿Cuántos dicen que sí? Es una buena razón. David tenía una razón. ¿Cuál es? Porque David creía en Dios y era un hombre que conocía y amaba a Dios por sobre todas las cosas. Y en este mismo verso él expresa la razón por la cual desea hacer su voluntad. ¿Ya la vio? Fíjese otra vez. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios. Simplemente porque tú eres mi Dios. Mire, David creía, amaba a Dios, hablaba con Él y sabía que cada vez que Él lo invocara, Dios le iba a responder. En un salmo, el 86:7, David le dice a Dios: en el día de mi angustia te llamaré, Señor, porque tú me respondes. ¿Cuántos saben que Dios responde? ¿De veras lo sabe o me dijo amén por inercia? Bueno. En el día de mi angustia te llamaré, decía David, porque tú me respondes. Y mire, por la relación tan estrecha de David con Dios, él resumía todas sus razones en una sola. ¿Por qué quería hacer la voluntad de Dios? Diga conmigo, porque tú eres mi Dios. ¿Cuántos pueden levantar su mano derecha al Señor y decirle: Señor, tú eres mi Dios? ¿Puedes hacerlo? Gracias. Si hasta este momento tú no tienes esa convicción de levantar tu mano, de decir, cerrar tus ojos y decirlo de manera personal, decir: Señor Jesús, tú eres mi Dios. Si hasta este momento no puedes decir eso, te va a ser muy difícil que comprendas que la voluntad de Dios es lo mejor para ti, y vas a continuar buscando tu propia voluntad. Pero a los que ponemos como prioridad máxima la voluntad de Dios, es porque le podemos decir: tú eres mi Dios. Amén. Tú eres mi Dios, Señor Jesús. David, Abraham, Isaac, ¿cuántos hombres que no hemos leído, verdad, en la Biblia han experimentado la manifestación de Dios al grado que ellos dijeron: tú eres mi Dios? Mire, uno de ellos fue Moisés. Moisés, cuando yo pienso que él se quedó atónito al ver que el mar rojo se abrió y que el pueblo pasó en seco, no en lodo sino en seco. Yo pienso que Moisés se quedó atónito y él por esa razón escribe en Éxodo 15:2: este es mi Dios. Así dijo Moisés, así de simple lo dijo. Vio las maravillas y dijo: este es mi Dios, lo alabaré, Dios es mi Padre y lo enalteceré. Al ver lo que Dios hizo, solamente le quedó decir: este es mi Dios. Y mira, hermano, si hubo alguien que entendió la voluntad de Dios, que la escribió, que la transmitió, que la cumplió, fue Moisés. Él escribió el Pentateuco. Él escribió los 10 mandamientos dictados por Dios. Se los dio al pueblo de Israel. Moisés supo asimilar la voluntad de Dios y transmitirla a la gente. Fue un transmisor realmente de lo que Dios quería para su pueblo. Y la ley que él escribió de parte de Dios es para ti y para mí también la voluntad de Dios, ¿sí o no? Los 10 mandamientos, ¿verdad? Abraham, ¿qué pasó con Abraham? A quien el Señor llamó su amigo. ¿Sabe que Dios le dijo a Abraham: tú eres mi amigo? Ahí en Isaías 41:8 está eso, si usted lo quiere leer luego. Y precisamente por llevar a Abraham una relación con Dios como de amigos, obedecía sin dudar Abraham a Dios en cualquier cosa que Dios le pedía. Inclusive le dijo, tú sabes qué le pidió, ¿verdad? Le pidió a su hijo, le dijo: ponme a tu hijo en un altar, amárralo y mátalo en sacrificio a mí. ¿Obedeció Abraham? Yo creo que llorando, yo creo que ahí bien temblando con el cuchillo en la mano, y dijo: esto es lo que Dios me pide, esto hago. Y estuvo a punto de sacrificarlo hasta que Dios le dijo: tranquilo, Abraham. Así le dijo en el hebreo: tranquilo, Abraham, ya me doy cuenta que quieres hacer mi voluntad. Yo te voy a dar el becerro, el animal para el sacrificio. ¿Qué pasó con José, el hijo de Jacob? ¿Recuerda lo que pasó José? A través de lo que pasó después de pasar por la peor humillación, por la envidia de sus hermanos y por las peores calumnias de una mujer llena de lascivia en Egipto. Fue echado a la cárcel, acusado injustamente, pero guardó su corazón de la queja y la amargura.
Y cuando llegó al lugar a donde Dios lo quería llevar, dijo algo que cuando yo lo leo, hermano, ahí en Génesis 45, cuando usted lo lea en su casa, él dijo: porque para preservación de vida me envió Dios aquí. Él no dijo: Señor, ¿por qué estoy en la cárcel? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué se me poncha la llanta si tengo que llegar a las 11? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿No le suena familiar eso? Pero José no se quejó así. Perdonó a sus hermanos y salvó a toda una nación de la muerte por el hambre. Y sabía José que el sufrimiento fue usado en la voluntad de Dios para salvar a otros. Mire qué sabio fue José, qué paciente. ¿Y sabe por qué fue paciente, hermano? Porque él sabía que no estaba cumpliendo con un proyecto personal. Mucho más que eso, él estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben que la voluntad de Dios es mucho más allá que nuestros proyectos personales? Sí, yo sé que tú lo sabes y lo aseguras, ¿verdad? A diferencia de la voluntad de Dios, la voluntad del hombre lleva en sí misma otras intenciones, de otra clase, según nos muestra la Biblia. Vaya conmigo, si es tan amable, a Isaías 58, por favor. ¿Qué hay detrás de la voluntad del hombre? Vamos a ver. Isaías 58:13 dice así: está Dios hablando a Israel y les dice, cuando lo esté leyendo, haga de cuenta que Dios nos está hablando a nosotros, amén, porque eso es lo que realmente es. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te haré comer la heredad de Jacob tu padre. ¿Por qué? Porque Jehová, la boca de Jehová, lo ha hablado. ¿Cuántos saben que cuando Dios habla algo lo cumple? ¿Cuántos escucharon la voz de Dios hace rato en la adoración? Usando a mis hermanas del coro, a Janet también, ¿verdad? Dios habla. Dios tiene boca aquí y dice que por la boca de Jehová esto fue hablado. Mire qué diferencias nos marca la palabra de Dios en lo que es la voluntad de Dios y la del hombre. Dios le dice al hombre: si retrajeres del día de reposo tu pie, del día que supuestamente Dios nos pide que se lo dediquemos a Él. Mucha gente hoy vive afanada, y aún cristianos prefieren quedarse a hacer el doble de ladrillos, ¿verdad? Como Israel, que salir de Egipto y estar en el templo, en el tabernáculo con Dios. Y dice: si te detuvieras de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, como David le dijo a Dios, a la voluntad de Dios, ¿verdad? Le digas delicia a lo que yo te mando a hacer, que algo que es santo y glorioso, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando lo que tú quieres hablar. Eso dice ahí. Dice el Señor: entonces te deleitarás en mí, el Señor, y yo te haré subir. Diga conmigo: subir. Mira, hermano, Dios siempre quiere llevarnos a otros niveles más altos de los que estamos. ¿Cuántos creen esto? A veces pensamos que nuestros proyectos, nuestros planes, a veces piensas que tu trabajo, tus negocios que han sido bendecidos por Dios, claro, a veces piensas que ya has llegado a cierto nivel. Déjame decirte que los niveles a los que Dios lleva son más altos. Y dice aquí: yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. ¿Por qué tierra? Porque el hombre solo se mueve en aspectos terrenales, pero Dios quiere hacernos subir a aspectos espirituales y celestiales. Y a ese nivel nos lleva la voluntad de Dios, porque la boca de Jehová lo ha hablado, porque esa es su voluntad. Mire, cuando Dios está exhortando aquí a Israel de que no siga su voluntad, la palabra voluntad aquí es una palabra que no es lo mismo que en otros pasajes que se refiere a la voluntad de Dios. Aquí es la palabra placer. Es un asunto como algo en mente. Dios está diciendo: si te retrajeres de hacer aquello que tienes en mente, significa también inclinarse a, agradarse con, desear, y la más contundente de todas, codiciar. Codiciar. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne,
los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, ¿verdad? Dice la Biblia. ¿Proviene de qué? Del mundo. Mis hermanos, el hombre que piensa solo en sí mismo y en hacer su propia voluntad tendrá siempre la tendencia a satisfacer lo que su codicia le exige. ¿Sí o no? ¿Sabías que la codicia, exige? No te sugiere, te exige. Y cuando el hombre se mantiene ajeno a lo que Dios quiere por no conocer el corazón de Dios, se va arrastrado por la codicia. Y todo eso son cosas de la tierra, del mundo. Pero eso no proviene del Padre, dice 1 de Juan 2:16. Proviene del mundo. Y Dios decía: detén tu pie de hacer tu propia voluntad, escúchame a mí, busca mi voluntad. Mire, vaya conmigo, si es tan amable, a Efesios 5. Efesios 5, por favor, 17. Efesios 5, 17 dice así: por tanto, no seáis, ¿qué dice ahí? Insensatos, sino entendidos de cuál sea, ¿qué? La voluntad del Señor. Nuevamente, los que están apenas abriendo el versículo, dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seáis como, mi hermano, insensatos. Mire, los que decimos conocer a Dios, sabemos que no hay cosa más necia que dejar a Dios fuera de nuestras decisiones. ¿Sí o no? No hay cosa más necia ni actitud más insensata que dejar a Dios fuera de nuestras decisiones. Jesús les dijo a sus discípulos: separados de mí, ¿qué podéis hacer? Nada. Nada. Eso lo dijo en el libro de Juan, capítulo 15, verso 5. Y mire, precisamente de Jesús es de quien tenemos y tendremos siempre el más alto ejemplo de quien tiene como primer lugar la voluntad de Dios. Vaya conmigo a Juan 4, por favor, ahora. Juan capítulo 4, Evangelio de Juan. Es una ocasión en donde los discípulos y Jesús se disponen a tomar los alimentos, pero resulta que Jesús no quiso comer. Y hay una enseñanza muy profunda aquí. Juan 4:31 dice así: entre tanto los discípulos le rogaban, fíjese, no lo invitaban, no le pedían, le rogaban diciendo, ¿qué? Rabí, come. Señor, come. No has comido desde hace tiempo, ¿verdad? ¿Por qué le decían esto a Jesús? No había comido, no quería comer, le rogaban que comiera, ¿verdad? Verso 32, ¿qué dice? Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y ellos respondieron, los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Habrá pedido algo que le traigan? ¿O traerá lonche ahí? Mira, hermano, siempre que Jesús se expresaba en un nivel espiritual. Siempre se expresaba con este tipo de cosas, era para enseñar a sus discípulos algo en el espíritu. Pero los discípulos siempre estaban enfocados en cosas terrenales. ¿No le parece familiar? Siempre pensando en las cosas, en la comida, la bebida, lo material. Y Jesús les dice en el verso 34: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Ha oído usted la frase que dice: eres lo que comes? ¿Sí? Yo pienso que la sacaron de aquí. Jesús era lo que comía. ¿Y sabe qué comía? La voluntad del Padre. Qué buena alegoría, ¿verdad? Usó Jesús para decirnos a sus discípulos, porque también a nosotros nos dice: lo más importante para mí es lo que el Padre me diga. Eso es lo más importante. Jesús se sentía satisfecho y alimentado, se sentía lleno de verdad al hacer la voluntad del Padre, y quería que sus discípulos lo entendieran también. ¿Cuántos lo quieren entender hoy? Yo quiero entenderlo, que el hecho de hacer la voluntad de Dios es lo que me satisface, aún más que la misma comida para Jesús, ¿verdad? Quiero preguntarle algo, hermano.
¿Qué lugar ocupa en tu vida la voluntad de Dios? No me lo diga. Es para que usted lo piense, porque yo no sé si usted me dice la verdad, pero Dios sí. ¿Qué lugar ocupa la voluntad de Dios en tu vida? Mire, yo conozco gente que no come, que ayunan, hasta que Dios les habla para decirles lo que Él quiere que hagan en ciertas situaciones en donde ellos no pueden decidir correctamente. ¿Has estado tú en alguna situación donde sabes que tú no puedes decidir lo mejor? ¿Sí o no? Yo sí. Y hay que estar pendientes y buscar la manera de, Señor, háblame, por favor. También conozco gente que no deja de comer, aunque todo esté al revés por sus malas decisiones. Son las personas que dicen, Dios en mi vida tiene la última palabra. Sí, porque hasta el último le preguntas, ¿verdad? Que en mi vida Dios tenga la primera palabra. Como dice Apocalipsis capítulo 4, el apóstol Juan escribe y dice, y tuve una visión, y la primera voz que oí, esa lo guió a él, la primera voz. Juan sabía cuál era la voz de Dios y dijo, la primera voz que oí. Vaya conmigo a Juan 5, por favor, dele vuelta si es tan amable ahí a su Biblia. Juan 5:30, Jesús hablando y confirmando lo que estamos leyendo de él, dice, Juan 5:30, dice Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Ya vio eso? Mire, hermano, si eso lo dice Jesús, ¿qué podemos decir usted y yo? Jesús decía, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo ¿de quién? Del Padre. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si eso decía Jesús, hermano, ¿dónde quedamos usted y yo? Debemos quedar a expensas de la voluntad de Dios también. Otra pregunta más, para que compares tu actitud, para que yo compare mi actitud con la de Jesús. ¿Hasta dónde somos capaces de aceptar la voluntad de Dios? ¿Hasta dónde? Tú le pides a Dios, Señor, guíame en esta travesía, y tú caminas una distancia y le dices, Señor, ¿vas a seguir más adelante? Sí, allá en aquel lugar que se ve oscuro, allá quiero que vayas conmigo. Sale pues, Señor, vamos para allá. Y ahí vas, ¿verdad? Y llegas al bosque oscuro ahí, Señor, ahí estás. Aquí estoy. No me ves porque está oscuro, pero aquí estoy. Y aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, ¿verdad? Porque tú estarás conmigo, Salmo 23. Y sigues caminando ahí y vas temblando, Señor, ahí vas. Aquí voy. ¿Por qué dudas? Ya no quiero caminar, Señor. Me siento raro. Mejor síguele, yo me regreso. Y te regresas. ¿Cuántos han hecho eso? No me digan, nomás piénselo. Y te regresas. No. ¿Hasta dónde eres capaz de aceptar la voluntad de Dios? ¿Hasta donde tú sientas? Hasta aquí siento, Señor. Siento. Hasta donde mi vida está en riesgo o la de mi familia, yo tomo la decisión. ¿Cómo que me vas a enviar de misionero a Afganistán, Señor? Que ahí andan todavía las tropas de este cuate. ¿Cómo? Sí, te estoy enviando para allá. ¿Y mi familia qué? Pues, ¿hasta dónde? ¿Hasta qué distancia somos capaces de recorrer con Dios? Jesucristo en el huerto del Getsemaní dijo unas palabras tremendas. Jesucristo postrado, mire, yo me lo puedo imaginar, temblando porque estaba nervioso. Imagínense si sudaba gotas como de sangre. No tuve la oportunidad, no me acordé de preguntar por qué es posible que suceda eso médicamente, que él le empiece a brotar sangre por los poros de tan nervioso, porque lo iban a crucificar en una cruz. Y él dice en Lucas 22, Padre, si quieres, pasa de mí esta experiencia, que no sufra yo, pero no se haga mi voluntad, sino ¿cuál? Sino la tuya. ¿Y cuál voluntad se hizo? La del Padre. Y él fue a la cruz, cargó su cruz, ya una vez todo flagelado, todo escupido, todo maltratado, ahí va, paso a paso a la cruz. Y cuando llega a la falda del Calvario, no soltó la cruz y dijo, hasta aquí ya, Señor, ya. A ver si puedes salvar a la humanidad con lo que hice hasta aquí ya. ¿Verdad que no? Paso a paso, la cuesta del Calvario, la subidita. ¿Cuántos van de subida ahorita?
En alguna situación vas de subida, ¿no? Pero ahí vas para arriba. Señor, ahí estás arriba, acá estoy, te espero. Ahí voy, ahí va al monte de la calavera, Jesús. Y llega, suelta la cruz y aquí estoy, adelante. Lo clavan, se muere y dice a punto de morir, consumado es. ¿Qué es eso, mi hermano? Hice lo que me pidieron que hiciera el Padre. Porque Jesús amaba la voluntad de su Padre hasta la muerte, hasta ese límite la amaba. Si yo les pregunto, contéstenme lo más rápido que pueda, ¿cuántos quieren obedecer a Dios? Ahora otra pregunta, ¿cuántos saben la voluntad de Dios? Ya le hicieron así, ¿verdad? Es una pregunta que es un poquito más tardado de responder que la primera, porque como Dios tiene una voluntad particular para cada quien, nadie vive de una revelación prestada. Entonces hasta que te sientes seguro de decir, esto es lo que ya estoy seguro, Julio, de lo que Dios me dijo, y levantas la mano, tal vez vas a llegar el próximo sábado y me vas a decir, ya puedo levantar la mano, Julio, ya sé cuál es la voluntad de Dios. Y solo está en la Biblia. ¿Cuántos saben que la voluntad de Dios solo está aquí? Todo lo que mis hermanas hablaron aquí al frente, Linda, Alma, Janet, que nos ministraron, era la voz de Dios a través de ellas. Todo viene de aquí, ¿sí o no? Si no viene de aquí, tápate los oídos, salte corriendo de ahí. Vivir en obediencia a Dios demanda de nosotros conocer su voluntad, ¿verdad que sí? Si no, ¿cómo? ¿Cómo vamos a obedecer si no conocemos su voluntad? La voluntad escrita de Dios está en la Biblia y debemos saber que es absoluta. ¿Cuántos saben que es absoluta? Es clara y que tiene un orden específico. Vaya conmigo, por favor, mi hermano, a Romanos capítulo 12. Vamos juntos a Romanos, por favor. El apóstol Pablo era un hombre que entendía la perfecta voluntad de Dios. Vamos a ver qué escribió él a los romanos en el capítulo 12. Verso 2. ¿Lo tienen? Muy bien, dice así: no os conforméis a este siglo. ¿Qué significa eso? La palabra siglo aquí es el mundo. ¿Sabías que tú y yo somos como una especie de gelatina? Bueno, algunos hasta ahí. Somos como una gelatina. El mundo es un molde, ¿sí o no? Si tú te avientas al mundo, te amoldas a la forma del mundo. Si el mundo tiene la forma de un Mickey Mouse, tú vas a salir con forma de Mickey Mouse. Si el mundo tiene forma de fornicación, tú vas a salir todo un fornicador profesional. Si el mundo tiene la forma de esto, tú te haces a la forma de eso. La Biblia es un molde, ¿sabías? Y si nos aventamos a la Biblia, Dios nos moldea a la imagen de su palabra. Y dice Pablo aquí: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. No se queden como están. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué, mi hermano? ¿Para qué pide esto Pablo, Dios a través de Pablo? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis hermanos, la voluntad de Dios consiste en 3 áreas y están ordenadas por Dios de esta manera y no cambia. La voluntad de Dios consiste en que nosotros primero seamos lo que Él quiere. Después consiste en hacer, en que hagamos lo que Él quiere. Y después consiste en estar, en que estemos donde Él quiere. Ser, hacer y estar. Y todos nosotros en muchas ocasiones, por confundirnos al no saber qué es lo que Dios quiere para nosotros, lo revolvemos todo. ¿De qué me sirve estar en un lugar si no sé lo que voy a hacer? ¿Está bien o no? No me sirve. ¿De qué me sirve saber lo que voy a hacer si no estoy donde Dios quiere que esté? Hay mucha gente que va de iglesia en iglesia sin pedirle a Dios dónde quiere que estén. Hay mucha gente que tiene el atrevimiento de irse a otra ciudad sin haberle preguntado a Dios y regresan todos pobrecitos. Hay mucha gente que tiene la osadía de, y estoy hablando de cristianos. ¿Cómo usted cree que me voy a referir a gente que no ama a Dios? Claro que no. Hay gente que toma sus decisiones y después que regresan dicen, no era lo que Dios quería. Aún así Dios usa todo para nuestro bien, ¿sí o no? Pero sí o no, a veces hacemos cosas que no nos pide Él. Claro que se nos sale de control. Dios quiere
que primero seamos lo que Él quiere que seamos, para después decirnos qué hacer y dónde estar. Mire, por ejemplo, ¿dónde nació, dónde creció y se educó Moisés? ¿Quién sabe decírmelo? En Egipto. Moisés creció y se educó en Egipto por la hija del faraón, ¿verdad? Muy bien. ¿De dónde Moisés iba a sacar a Israel a la libertad? De Egipto. Muy bien. ¿Por qué no se quedó en Egipto a hacer lo que él ya estaba destinado por Dios que iba a hacer? ¿Por qué? Ya estás aquí, pues aquí te empiezo a usar. ¿Por qué? Porque primero, él no era el Moisés que Dios quería que fuera. Necesitaba ser cambiado. Y segundo, él no sabía que él iba a ser el libertador de Egipto. Hasta que fue a la tierra de Madián, al monte Oreb, ahí Dios le habló y le dijo: tú eres Moisés y eres esto y quiero usarte para hacer esto y esto. Y entonces volvió a Egipto. ¿Me explico? Primero se trata de que seamos, mi hermano, quien Dios quiere que seamos. ¿De qué te sirve estar pidiéndole a Dios: Señor, ¿dónde quieres usarme? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué quieres que haga? Y tienes un carácter terrible. Dios quiere tratar mi carácter antes que decirme lo que debo hacer en un ministerio, en algo, y llevarme a algún lugar. Siempre se va a enfocar la voluntad de Dios primero en mi corazón. Si quiere comprobarlo conmigo, siga leyendo ahí donde nos quedamos en Romanos. Leímos el verso 2 del capítulo 12, ¿verdad? Mire, el apóstol Pablo está hablando de que te transformes. Dios nos habla a través de él, de que nos transformemos a través de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos la voluntad de Dios. Y fíjese lo que él escribe enseguida de haber escrito eso. Versículo 9 de Romanos 12, verso 9. El amor sea sin fingimiento. Eso significa sin hipocresía. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. 14, verso 14 de Romanos 12. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no seas un mal hablado. 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Verso 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, ¿qué? El mal. Hermanos, si resumimos este pasaje, podemos ver que Dios nos pide en su voluntad esto. Cuéntelas. No ser hipócritas, aborrecer lo malo, tener amor fraternal, bendecir a los que te persiguen y te maldicen, no pagar mal por mal, no pensar en venganza, amar a los que te ofenden, vencer con el bien el mal. ¿Cuántas son? 8. 8 cosas en unos versos. Julio, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Aquí está. Aquí está. Porque Dios quiere que primero seamos como Él quiere que seamos. Vaya conmigo, por favor, a Hechos 9, hermano. Vamos a ver un ejemplo de esto, muy especial. Hechos 9. Precisamente el testimonio del que escribió lo que usted y yo leímos en Romanos, Pablo el apóstol. Hechos 9, dice así. ¿Lo tiene? Dice: Saulo, ¿quién era Saulo? Pablo, ¿verdad? ¿Qué significa Pablo? Pequeño. Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mis hermanos, ¿qué estaba haciendo Pablo? Era un hombre muy estudiado. Y él, mire, hasta este momento creía que hacía, di conmigo, hacer. Creía que hacía la voluntad de Dios, persiguiendo cristianos para echarlos a la cárcel. Y luego, todo esto lo hacía sintiéndose seguro en quien él era. ¿Está conmigo? ¿Qué era Pablo?
Él mismo dijo su currículo. Ahí en Filipenses 3, él dice: yo soy circuncidado, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos, soy en cuanto a la ley fariseo, soy perseguidor de la iglesia por el celo de Dios, y en cuanto a la justicia soy en la ley irreprensible. Ese es el currículo de Pablo. Y en ese currículo él se sentía seguro. Yo sé lo que soy y sé lo que estoy haciendo. Y escogió un lugar. Pensaba que él era algo, que hacía algo bien, y escogió un lugar, escogió Damasco. Vamos a agarrar cristianos a Damasco. ¿Y qué pasó? Vea el versículo 3, por favor. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, mire, ni siquiera llegó a Damasco, se le ponchó la llanta. ¿Por qué no pude llegar a esa entrevista de trabajo, Julio? Me pagaban el doble que de donde estoy ahorita. Y reniegas y a los 3 meses te das cuenta que quebró esa empresa. Por algo Dios hace que se ponche la llanta, ¿verdad, hermano? Y después decimos: ay, qué bueno que se me ponchó la llanta. Gloria a Dios. Y yendo por el camino, repentinamente, cerca de Damasco, repentinamente, continúa en el verso 3, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo, ¿en dónde? En tierra. Mis hermanos, alguien que lleva su propia voluntad, en donde termina es comiendo tierra. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, ¿qué le decía? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo antes no entendía eso, hermano, y después me dijeron una versión más popular. Significa: te estás poniendo las patadas con Superman. Sí, ¿cuántos de ustedes se atreverían a quitarse un zapato, el calcetín, y buscar un tubo así picudo y filoso y darle de patadas? Eso estaba haciendo Pablo, darle de patadas al aguijón. Eso le dijo Jesús. Estás en contra, Pablo, vas en contra total de lo que yo quiero. Le quieres enseñar el Padre Nuestro al señor cura. Verso 6. Él, Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor. ¿Qué le dijo? Dilo conmigo en voz alta, por favor, dilo. ¿Qué quieres que yo haga? La pregunta del millón. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: primero levántate. No estés ahí en tus cosas terrenales. No estés ahí arrastrándote en tu nivel de la tierra. Primero levántate. Y entra en la ciudad. Ahora sí le dijo el lugar, ¿verdad? Y ahí se te dirá lo que ¿qué? Lo que debes hacer. Primero trató con su ser. ¿Ya vio? ¿Sabe cómo trató con su ser de Pablo? Porque lo humilló. Estaba miedoso y temblando. Un hombre experto en las cosas de la ley, temblando ahí, ciego, así como con 2 escamas. Lo tuvieron que llevar de la mano a Damasco. El que iba todo gallar, así, con la frente en alto: yo voy a matar cristianos. Ahora tembloroso: y ayúdenme a caminar porque no veo. Ah, ¿verdad? Dice la Biblia que el miedo no anda en burro, ¿verdad? Le quiero preguntar algo, hermano. ¿Usted cree que si Pablo estaba temblando y temeroso es porque el orgullo se le quitó? ¿Quién dice que no? ¿Cómo que no? ¿Por qué dicen que no? No esperaba que me contestaran todos que sí. Me salió mal aquí el sermón. Si estaba temblando y temeroso es porque estaba totalmente humillado. Mire, si él hubiera estado orgulloso todavía, él hubiera dicho, estuviera en la tierra y se hubiera levantado. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te crees que eres? ¿Por qué provocas que me pase esto? Yo tomo las decisiones en mi vida. ¿Tú por qué? ¿Qué te pasa? ¿Le suena familiar? A mí sí. Pero no lo hizo. Pablo se rindió y le hizo a Jesús la pregunta correcta, porque ya estaba humillado. Y humillado era la forma en que Dios quería que él fuera,
para poder decirle lo que hiciera y llevarlo al lugar que él quería. Y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si todos los cristianos de hoy, en medio de cualquier situación, hermano, rendidos, preguntáramos al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Otra cosa sería. ¿A cuántos de ustedes les gustaría nunca equivocarse? Hay gente que dice: Julio, yo nunca me equivoco. Yo nunca me equivoco. Ya está. Vaya conmigo a Hechos 22. Es donde continúa esta misma narración, pero hablada ya por Pablo mismo a los hombres de su tiempo. Hechos 22:13 dice, ¿lo tiene? Voy a leer desde el versículo 12, por favor. Hechos 22:12. Dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo a mí, Ananías le dijo a Pablo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz. ¿De dónde? De su boca. ¿Cuántos saben que Dios habla? Dios habla, ¿verdad? Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Invoca su nombre. Mis hermanos, Dios no da indicaciones a alguien que primero no ha transformado. ¿Está conmigo? No esperes que Dios te diga qué hacer ni a dónde ir si no te transforma primero aquí. Por esa razón, lo primero hay que pedirle a Dios: Señor, ¿cómo quieres que yo sea? Guíame en tu voluntad en cuanto a mi comportamiento. La voluntad de Dios, mis hermanos, se muestra para todos, pero también se muestra de manera particular. Nadie vive de una revelación de alguien más. No vas a estar observando lo que Dios hace con alguien más para: Señor, yo quiero que hagas eso que haces con él conmigo. No, Dios quiere un plan para ti exclusivamente. ¿Cuántos creen eso? Y debemos de ir por él. ¿En dónde? En oración, buscando en la Biblia, estudiando, siendo sensibles a la voz de Dios. Vaya conmigo para ver un caso de esto, porque es contundente para que podamos verlo. Vaya conmigo a Primera de Crónicas, por favor, hermano. Primera de Crónicas 14. Estuvimos hablando de David hace un momento, ¿verdad? Y de David vamos a ver en esta situación algo que él aprendió muy, muy especial. Primera de Crónicas 14. ¿Lo tiene? Dice así, mire. Vamos a ver el versículo 8. Primera de Crónicas 14, 8. Dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. ¿Para felicitarlo? ¿Qué querían hacer con él? Querían matarlo. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Mire, David salió contra ellos, pero lo empezaron a rodear. Y mejor dijo: ah, caray, mejor no le sigo. ¿Y qué hizo en el verso 10? Entonces David consultó a Dios. Ah, ya la cosa cambia, ¿verdad? Diciendo: Señor, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim y allí los derrotó David. Pues claro, ¿por qué ganó David? Porque hizo lo que Dios le dijo, ¿verdad? Dijo luego David: Dios rompió a mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. A David no le gustaba la idolatría, ¿verdad? Verso 13. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle. ¿Cuántos saben que Satanás es terco? Y no te va a dejar en paz hasta que te salgas de la voluntad de Dios. Y volvieron los filisteos a extenderse por el valle, y David volvió a hacer lo que Dios le había dicho primero. ¿Eso dice ahí? ¿No lo están leyendo en su Biblia? Y David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: sube tras ellos. ¿Eso le dijo? Mi hermano, ¿fue la misma estrategia? ¿Por qué decidimos nosotros primero
antes que preguntarle a Dios. Imagínese usted que David hubiera dicho, pues si la primera vez Dios me dijo sube y gané, pues vuelvo a subir. Pero Dios le dijo, ahora no vas a subir. Mire, si David hubiera subido como la primera vez. Y Dios le dijo, no vas a subir. Estoy en el verso 14. No subas tras ellos, sino que ahora ¿qué? Rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti. ¿Quién iba a pelear por David? Dios mismo. Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Tú y yo vamos a ser hombres y mujeres respetados cuando la gente vea que cuando tú dices que quieres hacer la voluntad de Dios, realmente eso es lo que haces, y la gente te va a respetar, como a David. ¿Qué le dijo Dios a Josué, por ejemplo, cuando fue a rodear Jericó? ¿Le dio la misma estrategia que a Gedeón? No, a Josué le dijo, denle una vuelta diaria al muro y durante 6 días, y al 7º día le dan 7 vueltas. Tocan unas trompetas, y cuando tocan las trompetas todos gritan y el muro se va a caer y entran a la ciudad. Dígame una cosa, ¿a qué capitán de un ejército se le ocurriría eso? A nadie. Porque no tenemos los pensamientos al nivel que Dios los tiene. Y Josué ha de haber dicho, caray, ¿estás seguro, Señor? Tocar trompetas. Tengo un ejército grande, podemos hacerla. No tienes para qué decirnos eso. Tú tocas las trompetas, que todo el pueblo grite y el muro se va a caer. Imagínense si no le hubiera preguntado a Dios, el ridículo que hubiera hecho. Como a veces nosotros hacemos el ridículo cuando no le preguntamos a Dios qué hacer. ¿Qué le dijo a Josafat? Josafat se llenó de miedo cuando le dijeron, Josafat, ya llegó el enemigo, nos tiene rodeados, en 2 de Crónicas 20. ¿Qué hizo? Manda a todo el pueblo que se ponga a orar y ayunar. ¿Quieres salirte a otra ciudad? Dile a tu esposa y a tus hijos, vamos a orar para que Dios nos diga si tenemos que irnos. ¿Sí o no? Yo voy a orar para que Dios me diga si me voy a cambiar aquel trabajo. Yo voy a orar para esto, porque si yo tomo una decisión no me siento seguro. Y Dios sí sabe cómo se hacen las cosas. Y Josafat, esperando en oración y en adoración y en ayuno, escuchó la voz de un profeta llamado Jaasiel, que se levantó ahí entre la reunión y le dijo, Rey Josafat, tú no tienes ni por qué pelear, la batalla es del Señor. Imagínate si Josafat hubiera dicho, pues con los que tenemos, vámonos a darle. No, hombre, pues el ridículo otra vez. Pero Dios le dijo, ni siquiera tienes que pelear, Josafat, la batalla es mía, dice el Señor. Y yo ya afilando el cuchillo, ya limpiando la espada, y Dios pensando otra cosa que yo haga. Mis hermanos, hay frases en nuestro vocabulario, hay una frase específica que en nuestro vocabulario como cristianos no debemos permitir que desaparezca. Si tú permites que desaparezca esta frase, va a desaparecer de tu vida la esencia de tu relación con Dios. Y es la frase que es, Dios me dijo. Yo te aseguro que hay gente que ha llegado contigo y te ha dicho, brother, ¿te acuerdas aquella vez que te platiqué que no estabas seguro de hacer esto en este negocio, de empezar este negocio? Y dije, Señor, voy a pedirle a Dios que me guíe. Y estuve orando días, semanas, esperando, leía la Biblia, en las predicaciones Dios me dijo varias cosas, y ¿sabes qué? Dios me dijo que hiciera esto. ¿Han llegado contigo a decirte algo así? Mira, hermano, hay gente entre cristianos también que eso les parece inmaduro, les parece cursi. Si a ti te parece cursi decir Dios me dijo, pobre de ti. Si sacas de tu vocabulario el Dios me dijo, pobre de ti. Mire, mi hermano, todas las doctrinas terrenales y diabólicas de las que el pastor Olivares nos ha hablado aquí, que hoy en día se transmiten a la iglesia, precisamente es lo que están echando a perder, el Dios me dijo. Toda esa gente a quien le predican y la gente
inocente que escuche esos mensajes de que Dios te quiere hacer rico, reclámale a Dios lo que Él te promete, casas, carros. Tú puedes triunfar en tu negocio, echa a andar tu negocio. Ellos nunca dijeron Dios me dijo. Echaron mano de lo que ellos pensaron y les dijeron aquí arriba. En este lugar no, pero en las plataformas. Y sacaron de su vida el Dios me dijo. Y echan a perder todo el plan de Dios. Y Dios solo con los brazos cruzados, viendo cómo la gente se pierde en las cosas de la tierra. Caen a tierra. Y Jesús nos quiere levantar como levantó a Pablo. Le dijo, levántate, Pablo, y haz lo que yo te diga. Yo quiero invitarte a que sea natural en tu vida el hecho de que tú siempre digas, Dios me dijo. ¿Cuántos toman este reto? Que tú siempre digas en algo que tú no quieres decidir solo, que tú digas, Dios me va a hablar y Dios me dijo después de tantos días. Ve conmigo a Santiago 4, por favor. Santiago capítulo 4. Verso 13. Si lo tiene, me dice amén, por favor. Muy bien, Santiago 4, 13. Dice así. Vamos ahora. Es una expresión como de, ándale pues. Eso significa. Está bien, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Quién es el único que sabe lo que va a pasar mañana? Dios. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere. ¿Sí o no está en la Biblia esto? Si el Señor quiere, viviremos primero y luego haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno, que es la voluntad de Dios, y no lo hace, ¿qué es? Le es pecado. Di conmigo, si Dios quiere. No saques nunca eso de tu vocabulario. No saques nunca de tu vocabulario, Señor, háblame, Señor, dime, el Señor me dijo. Quiero invitarte a leer un último versículo juntos. Está en Primera de Juan 2:17. Primera de Juan 2:17. Vamos a leerlo con mucha atención. ¿Bien? Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo, ¿qué? Pasa. ¿Qué es eso? Se acaba. Y sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. ¿Cuántos quieren vida eterna? Guiados en la voluntad de Dios, vamos derechito para allá. Amén. Si tú vas a comprar un carro a una agencia, no vayas a llegar ahí con el vendedor y decirle, ore conmigo para ver de qué color lo voy a comprar. ¿Ah? Hay una voluntad permisiva de Dios, ¿verdad? Porque Dios nos da sabiduría para decidir. Yo me refiero a esas situaciones en donde tú y yo sabemos realmente que no debemos decidir por nosotros mismos. Amén. Vas a estar ahí, ya sé, Pérez, y el vendedor ahí. ¿Viste qué trae, verdad? Ya sé qué color me dijo el Señor. Rojo como la sangre de Cristo. Y llegas en tu carro cubierto de la sangre de Cristo, ¿verdad? Porque Dios te dijo que lo compraras rojo. Puede ser. ¿Por qué no? ¿Cuántos saben que en los mínimos detalles Dios nos dice qué hacer? Algunos saben de lo que estoy hablando y otros no. Espero que todos terminen sabiendo de lo que estoy hablando. En una ocasión me compartieron una anécdota. La anécdota se llama Dios no se equivoca. ¿La quiere escuchar? Dice así: Dios no se equivoca. En un reino distante había un rey que no creía en la bondad de Dios. Tenía, sin embargo, un súbdito que siempre le recordaba acerca de esa verdad, de que Dios era bueno. Y le decía: Rey mío, no se desanime, porque todo lo que Dios hace es perfecto, Él nunca se equivoca. Un día salieron los dos de cacería
el súbdito cargándole las armas al rey, de ahí va el rey. Cuando los ataca una fiera de la jungla, el súbdito consiguió defender al rey y mató al animal, pero no evitó que al rey la fiera le mordiera un dedo y se lo arrancara, y se quedó así con 9 de calificación, ¿verdad? Y se fue sin el meñique. ¿Y en qué me quedé? Sí. Le arrancó el dedo, ¿verdad? El rey, furioso por lo que había ocurrido y sin mostrar agradecimiento, obviamente, por el esfuerzo de su siervo, le reclamó: ¿y dices que Dios es bueno? Si Dios fuese bueno, yo no habría sido atacado ni habría perdido mi dedo. Y el siervo respondió: a pesar de todo, oh rey, solo puedo decir que Dios es bueno, y perder un dedo será para su bien. Lo que Dios hace es perfecto y Él nunca se equivoca. El rey, indignado por su respuesta, lo mandó al calabozo más oscuro y fétido. Te me vas al calabozo. Tiempo después, el rey salió a cazar solo y fue capturado por una tribu de indios muy temidos en aquel lugar, pues hacían sacrificios humanos a sus dioses. Prepararon jubilosos el ritual del sacrificio, y repentinamente el sacerdote indígena exclamó furioso: este hombre no puede ser sacrificado porque está incompleto. Y nuestros dioses solo buscan sacrificios perfectos. Libérenlo. Y fue liberado. Y llegando al palacio, el rey asustado, el rey de chocolate. Llegando al palacio, el rey mandó liberar al siervo y le dijo: querido siervo, Dios fue realmente bueno conmigo. Tú debes haberte enterado que escapé de la muerte justamente porque no tenía mi dedo. Solo tengo una duda, le dice el rey. Si Dios es bueno, ¿por qué permitió que tú estuvieses preso entonces, tanto que lo defendiste? Y el siervo le dijo: si yo hubiera estado con usted, oh rey, de cacería seguramente habría sido yo sacrificado en su lugar, ya que yo estoy completo. Porque todo lo que Dios hace es perfecto y nunca se equivoca. Cuando levante sus manos, levántelas así. Dígale: te alabo, Señor. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Qué bonita palabra. Los hijos de Dios, dice la Biblia, que son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Guiados por el Espíritu de Dios. Y el rey David, antes de entender esa palabra que llegaría a nosotros a través de Pablo, él ya había dicho, el rey David había dicho: tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Cuántos quieren ir a una tierra de rectitud? Cierra tus ojos conmigo, por favor, y recuerda que Dios tiene un plan para cada uno. No te apegues al plan que Dios tiene de otra persona. No te apegues a lo que Dios está haciendo en alguien más. Dile: Señor, primero vamos a decirle gracias. Amén. Dile: gracias, Señor, porque me muestras que tu voluntad es perfecta. Y si tú puedes levantar un poquito más tu voz y tu mano derecha, tus manos, y decirle: Señor Jesús, yo quiero primeramente ser la persona que tú quieres que yo sea. Quiero ser humilde, agradecido, y oír tu voz que me dice cómo debo de ser, porque en tu voluntad lo más importante es ser como tú quieres que seamos, para poder después decirnos lo que quieres que hagamos. No puedo saber qué quieres que haga si antes no me transformas, Señor, más y más, hasta llegar a la imagen de tu Hijo. Dile con todo tu corazón: Señor, transfórmame, háblame. Que nunca se borre de mi vida, Señor, de mi vocabulario la frase Dios me dijo, porque tú me hablas, Señor, y sé que me puedes guiar en todo momento. Y si en este momento, mi hermana, mi hermano, estás en una situación que no sabes qué decidir, yo estoy seguro que el Señor va a comenzar a poner en tu corazón la decisión correcta. Y tú vas a decir: Dios me dijo que sea así, que sea más amable
con la gente, que sea más amable con mi esposa, que cambie de la forma de tratar a mis hijos, porque esa es su voluntad. Que no sea con amor fingido mi actitud. Y luego yo voy a preguntarte, Señor, qué hacer, y tú me vas a poder decir lo que haga. Y si necesito, Señor, ser enviado por ti, si tú me vas a enviar a algún lugar, tú me vas a decir a dónde, después de haberme transformado a tu imagen, Señor. Los que vienen por primera vez, tú también puedes decirle al Señor: Señor, guíame, yo quiero que tú seas mi guía. Vamos a alzar nuestras manos y decirle: Espíritu Santo, la Biblia dice que los que son hijos de Dios, en Romanos 8, son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Vamos a pedirle, Señor, que tu Espíritu Santo esté aquí para guiarnos. Y tu Espíritu Santo, Señor, lo primero que hace es exaltar a Jesucristo. Y eso es lo primero que queremos hacer siempre, Señor, para poder estar en tu buena, agradable y perfecta voluntad, Señor. Gracias porque desde hoy me vas a hablar, Señor, y yo te voy a oír, porque la boca de Jehová habla a aquellos que le buscan. No quiero hacer mi voluntad, Padre, no quiero estarte pidiendo cosas para mi deleite. Ayúdame, Señor, a entender que tu voluntad es de un nivel mucho más alto que mis planes. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.